Testigo Rodo Basquineiro se le va a enviar a sala de espera, no tiene que desconectarse de sala virtual. El testigo Rodo Basquineiro, ¿me escucha? Rodo Baspinero. Rodo Baspinero. Sí, estoy presente. Señor Baspinero, se le va a enviar a sala de espera. Cuando sea convocado, se le va a hacer ingresar. No tiene que desconectarse de la sala virtual. De acuerdo. Al usuario Jorge Siles, ¿me escucha? Se le va a enviar a sala de espera. No tiene que desconectarse de sala virtual. Muy bien, estaré atento. Al usuario Mario Centellas Blanco, Sí, presente. se le va a enviar a sala de espera. Cuando sea convocado, se le va a hacer ingresar. No tiene que desconectarse de sala virtual. Ya. Al usuario Marcela Fuentes, lo mismo, se le va a enviar a sala de espera. Cuando sea convocada, se le va a hacer ingresar. Me ha escuchado la testigo Marcela Fuentes. Presente, estoy acá. De todas maneras, Se le va a enviar a sala de espera. No tiene que desconectarse de plataforma. Cuando se le convoque, se le va a hacer ingresar. ¿Querían hablar las señoras del este? Habiendo por Secretaría procedido a la grabación de la presente audiencia, tengan buenas tardes las partes presentes en sala de audiencia virtual. Habiendo sido señalada audiencia de prosecución de juicio oral dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, hay instancias de Marina Fuentes Canaviri contra Juana Talavera Torrico de Chazú y otra por el delito de estafa y estelionato. Por Secretaría sírvase dar informe sobre el cumplimiento de las formalidades a efectos de la realización de la presente audiencia, así como la presencia de las partes en sala de audiencia virtual. La palabra, señora juez, informada a su autoridad para la presente audiencia, se ha cumplido con todas las formalidades de ley. Presentes en sala virtual, Ministerio Público, doctor Marco Antonio Aníbal, se encuentra presente la parte querellante, la señora Marina Fuentes Canavidia, asistida a su abogada, el doctor Frank Campero. De igual forma, se encuentra conectada en sala la señora Juana Talavera Torrico, asistida de sus abogados, el doctor José Uriarte, en copatrocinio con la doctora Pamela Figueroa. Es cuanto tengo bien informada su autoridad.
Se tiene presente lo informado por Secretaría, habiéndose cumplido con las formalidades a efectos de la realización de la presente audiencia, vamos a dar por instalada la misma. En la anterior audiencia, la misma que ha sido suspendida debido a la inasistencia de forma presencial del abogado de la parte querellante, así como de la señora Marina Fuentes Canaviri, a la audiencia que estaba siendo señalada. Para fecha 14 de marzo de 2025, audiencia en la cual, por auto emitido, en esa fecha se ve dispuesto conceder un plazo de 48 horas a efectos de que la parte querellante, señora Marina Fuentes Canaviri, así como su abogado patrocinante, justifiquen la inasistencia de manera presencial al señalamiento que se había realizado. El mismo plazo que debería computarse a partir de la notificación con dicho actuado procesal. En la revisión del cuaderno de juicio se tiene que este actuado ha sido notificado a la parte querellante, señora Marina Fuentes Canaviri, en fecha 20 de marzo de 2025, encontrándose el plazo dispuesto aún vigente a efectos de que tanto el abogado como la parte querellante justifiquen su inasistencia a ese actuado procesal. Con esta aclaración damos continuidad a la presente audiencia. Ya en la audiencia de fecha 27 de febrero de 2025, una vez expuestos los alegatos de apertura e inicio por el representante del Ministerio Público, el abogado de la parte querellante, así como el abogado de la defensa, se habría procedido a tomar la declaración de la acusada Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú. Audiencia en la cual se había concedido el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a fin de que efectúe el interrogatorio a la acusada. Con estos antecedentes vamos a dar continuidad a la audiencia, concediendo el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efectos de que concluya con el interrogatorio a la acusada. La palabra, señora juez. Doctor Uriarte. Gracias. Conforme al artículo 168, solicito corrección de procedimiento, toda vez que ya habría concluido el Ministerio Público de la revisión de la última audiencia antes de la suspendida. El Ministerio Público concluyó y señaló claramente que ya no tenía más preguntas. De hecho, estaban iniciando las preguntas el abogado de la acusación particular. En ese sentido, conforme ya precluido la etapa de cuestionamiento del Ministerio Público, solicitó corrección de procedimiento y se continúe conforme se ha quedado en la audiencia, objeto de no vulnerar el elemento congruencia en su modalidad interna. Gracias, señora juez. Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa de la revisión del acta de fecha 27 de febrero de 2025. Se tiene que el representante del Ministerio Público habría efectuado una pregunta a la cual el abogado de la defensa habría objetado toda vez que resultaba impertinente y sugestiva. Por en el traslado, el fiscal ha respondido a la objeción formulada, habiéndola suscrita, emitido un auto por el cual determina al lugar a la objeción,
solicitando que el representante del Ministerio Público reformule la pregunta que había sido efectuada a la acusada. Posterior a ello, el abogado de la parte querellante habría solicitado o habría hecho la observación de que la acusada, señora Talavera, al momento de responder las preguntas, apagaba el micrófono y estaba siendo asistida por alguien. Extremo que habría solicitado se tome en cuenta a efectos de que se proceda al señalamiento de audiencia presencial para todas las partes. Oportunidad en que la juez le habría recomendado a la acusada tener el micrófono encendido. Asimismo, el abogado de la defensa habría indicado que lo manifestado por el doctor Campero sería cierto, diciendo que la declaración es importante y debería mediar el principio de inmediación. Se adhirió a la solicitud del abogado de la parte querellante, mediante el cual solicitan la audiencia de manera presencial. Ante estas solicitudes, se habría determinado que a efectos de que la señora Talavera tenga una correcta conectividad y no apague el micrófono cuando estaba prestando su declaración, se dispuso que a efectos de que el juicio se desarrolle sin vicios de nulidad, se dispuso la audiencia se lleve de manera presencial, a cuyo efecto se habría procedido al señalamiento de nuevo día y hora de audiencia. De la lectura del acta, no es cierto lo manifestado por el abogado de la defensa, toda vez que del punteo que ha efectuado la señora secretaria, en ningún momento refiere que el representante del Ministerio Público hubiere concluido con el interrogatorio correspondiente a la acusada. Por lo que corresponde y conforme a los antecedentes y los datos, asimismo como la grabación correspondiente a la audiencia de fecha 27 de febrero de 2025, corresponde que el representante del Ministerio Público concluya con el interrogatorio correspondiente. Doctor Uriarte, Sí, ¿está levantando la mano? Sí, reserva de apelación, señora juez. Gracias. Se tiene presente. Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Continuando con lo dispuesto por su autoridad, pasamos a efectuar las preguntas que corresponden. Señora testigo, vamos a efectuar algunas preguntas en aclaración, por favor. Díganos, testigo, ¿usted alguna vez ha conocido a Eliana Elba Peñalosa Camacho? Objeción. ¿Puedo fundamentar? Señora juez. Doctor, previo a que usted realice la fundamentación a la objeción que está refiriendo, se le va a hacer una aclaración al representante del Ministerio Público. La señora Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú, está prestando su declaración no en calidad de testigo, doctor. Estamos en la tercera etapa, en la cual la acusada ha referido que va a prestar su declaración dentro de la presente causa y la misma ha efectuado la declaración respecto a los hechos que le están siendo acusados. No está constituida en calidad de testigo. Con esa aclaración, doctor Uriarte va a efectuar la objeción. Sí. Gracias, señora juez.
Señora juez, la pregunta es sugestiva, toda vez que de la declaración de la acusada en ningún momento ha referido el nombre de la señora Elba. Entonces, esta información no ha sido sentada anteriormente y por tanto llega a ser sugestiva porque le está introduciendo un dato que no ha sido otorgado y de la misma manera resulta ser impertinente porque se siente en información que no ha sido presentada por la propia declarante. En ese sentido, solicito se dé curso a la objeción conforme el 352. Gracias. Se tiene presente, Ministerio Público. Señora magistrada, este es un nombre en el cual se establece una pregunta. La ciudadana, ahora declarante, nos puede decir si la conoció, no la conoció, o en qué aspectos eh, sabes de la existencia de esta ciudadana. A ver, sentar bases en relación a una circunstancia de preguntas y respuestas y de interrogatorio no necesariamente establecen que la parte, en este caso, que va a poner su atestación, va a establecer uno u otro nombre y de aquel ya se efectuará el hilo conductor. A ver, se me enseñe, voy a aprender el día de hoy por el abogado y por su autoridad, en qué parte del código establece sentar bases en relación a declaraciones, en relación a testigos. Lo que yo puedo hacer, señor magistrada, permitible por la norma, en relación a lo que no está normado, puedo efectuarlo. En este caso estamos estableciendo si la conoce o no la conoce. En estas circunstancias voy a solicitar se rechace la misma y se me fundamente si se va a dar curso a la misma, la base en la cual se va a apoyar en relación no solamente al 352 en sus vertientes, sino la base legal en relación a sentar bases en relación a la atestación de la parte víctima. Se podrá decir técnicas recursivas, pero se me enseña también la base legal en la cual se establece la misma. Gracias. Vistos la objeción formulada, vistos la objeción formulada por el abogado de la defensa a la pregunta que ha sido formulada por el representante del Ministerio Público, de la declaración efectuada por la señora Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú, que se constituye en este juicio en parte acusada, realizada en fecha 27 de febrero de 2025. Se tiene que la misma en su declaración en ningún momento ha hecho referencia al nombre de la señora Elba Peñalosa, Eliana Elba Peñalosa. Por cuanto de
del punteo que se ha realizado por la suscrita respecto a la declaración que ha sido efectuada. Únicamente hace mención a la vivienda que hace muchos años habrían tenido en la zona de Irpavi respecto al allanamiento que habrían sufrido por loteadores. Asimismo, respecto a una cuidadora que se encontraría en ese terreno y a cómo se habrían noticiado de que habría una tercera persona que habría procedido a la venta de dicho terreno. Asimismo, habría hecho referencia a las firmas, así como a las fotografías que en ese entonces corresponderían a su esposo, que en ese entonces, conforme fueron a verificar, no correspondían ni a su firma ni a las de su esposo. En consecuencia, se debe tener en cuenta que las preguntas que deben ser formuladas por las partes y los sujetos procesales dentro de este juicio deben estar circunscritas a la declaración que en ese momento ha prestado la parte acusada, debiendo ser preguntas aclaratorias respecto a lo ya manifestado en audiencia. En ese entendido, con estos antecedentes, la suscrita dispone que al lugar a la objeción formulada por el abogado de la defensa. En consecuencia, se solicita al representante del Ministerio Público reformule la pregunta debiendo tomar en cuenta la declaración de la acusada. Ministerio Público. Reserva de apelación restringida, señora maestra. ¿Se tiene presente? Gracias. Señora testigo, en este caso, señora acusada, a ver, díganos, por favor, usted, al enterarse de que habían suplantado su firma, ¿ha presentado alguna denuncia penal en contra de las personas suplantadoras? Objeción. Doctor Uriarte. La pregunta es completamente capciosa. Incluye en su constructo dos escenarios y evidentemente la pregunta resulta ser completamente capciosa. La declarante ha establecido un antecedente de que no serían sus firmas, pero sin embargo, con respecto a suplantación o algún término similar, no ha sido señalado por la declarante. En ese sentido, la pregunta es completamente capciosa y puede generar un error. Entendemos cuál sería el objeto del representante del Ministerio Público, sin embargo, no está acorde a las reglas del 352, solicitamos de por la forma que ha sido planteada. Gracias. Ministerio Público. Señora magistrada, se ha sentado bases como refiere de que esta ciudadana ha indicado de que podido ver que han suplantado sus firmas, o en este caso que no le correspondían las firmas en relación a lo que ella conoce, de él y de su esposo, inclusive en relación a la propiedad de este lote de terreno. Sin embargo, la pregunta no es capciosa ni sugestiva, porque si se nos dice que ha observado que esas firmas no les correspondían, tendría que establecer una conducta en relación a esa falsificación de firmas en relación a esos documentos. Entonces, la pregunta es coincidente en relación a un hilo conductor que se está desarrollando. El hilo conductor es de que si ella es propietaria de un inmueble junto con su esposo y observa de que ha sido
otras firmas las que corresponderían al documento de compra-venta que ha establecido y que ha podido ella verificar, lo lógico y con el hilo conductor que se nos ha referido es que si ha existido o no una demanda en función de estas personas que han firmado por ella y por su esposo. Entonces, no es una pregunta capciosa ni sugestiva. Vistos la objeción. El usuario Mendoza. Vistos la objeción. Hola, hola. Doctora, ¿se me escucha? Se Sí, se le escucha, señora. escucha, doctora. Ya me parece que hay un eco. Vistos la objeción formulada por el abogado de la defensa. Respuesta del representante del Ministerio Público. Habiendo la parte acusada, Talavera Rico de Chazú, en su declaración en audiencia de fecha 27 de febrero de 2025, referido que las firmas, así como las fotografías, no correspondían a su persona ni a las de su esposo, siendo que la pregunta que está siendo formulada por el representante del Ministerio Público tiene a efecto aclarar si, habiendo la misma reconocido que las firmas, así como las fotografías, no le correspondían, habiendo sentado las bases sobre las cuales se podría llegar a establecer si hicimos acción o no. Iniciado algún proceso. Doctora secretaria. Sí, doctora. Doctora, ¿me está escuchando bien? Sí, se le Porque escucha, doctora. hay Sí, un eco, doctora. había un eco porque el micrófono de la señora Juana Talavera estaba habilitado, pero ya está en silencio. Ya, doctora. Sí, hay un eco que se escucha bien fuerte. Ya, damos continuidad a la determinación que estaba asumiendo la suscrita. Habiéndola en la declaración prestada en la audiencia de fecha 27 de febrero de 2025, al haber la misma señalado que las firmas, así como las fotografías,
no le correspondían a su persona ni a las de su esposo. La misma ha sentado las bases para que el representante del Ministerio Público efectúe la pregunta y solicite la aclaración correspondiente a efectos de establecer si la misma habría iniciado alguna acción al respecto. En consecuencia, se rechaza la objeción formulada por el abogado de la defensa, debiendo la parte acusada responder a la pregunta que está siendo formulada por el representante del Ministerio Público, determinación que por su oralidad queda notificada en audiencia, pudiendo la parte hacer uso de sus recursos de reserva de apelación. Doctor Uriarte. No, señora juez, ha estado muy bien explicado. Aceptamos el rechazo de la objeción. Se tiene presente. Señora Juana Talavera, responda a la pregunta. Doctor, habilita el micrófono de la señora Talavera, por favor. Y se encuentra habilitado. Señora Juana Talavera, responda a la pregunta que le ha sido formulada por el representante del Ministerio Público. No se le escucha, señora Juana Talavera. Está habilitado su micrófono, pero no se le escucha. Señora Pregunta. Juana, acérquese un poco a su micrófono, por favor. Ahora sí, proceda a responder a la pregunta. Que me repita la pregunta. Ministerio Público, repita la Gracias, pregunta, por favor. gracias, señora magistrada. Señora acusada, ¿qué acciones legales ha iniciado usted en relación a cuando se ha enterado que han suplantado su firma? Es válido que hable de esto, pero hemos hecho un juicio civil por el mismo tema de venta fraudulenta del mismo terreno. Gracias. En ese proceso civil, ¿quiénes eran los demandados? De acuerdo, señor juez. Gracias, le habla el fiscal de materia. Díganos, por favor, ¿en qué estado se encuentra ese proceso civil? Lo hemos ganado porque era una venta fraudulenta. Gracias. ¿Hay sentencia en ese proceso civil? Sí. Gracias. ¿Esa sentencia se ha presentado en este proceso penal? Señor juez. Perdón, no se le escuchó la respuesta. ¿Puede volvernos a repetir? No sé. Le agradezco. Sin más preguntas, señora magistrada. Gracias, señora acusada. Se tiene presente las preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público. En ese orden vamos a conceder el uso de la palabra al abogado de la acusación particular. Doctor Campero. Doctor Campero, tiene el uso de la palabra. Aló, señora juez, muy buenas tardes, abogado Fran Campero. Simplemente unas aclaraciones con relación a la declaración de la ahora acusada. Ha mencionado justamente en la anterior actuación sobre la urbanización de Irpavi, lote número 305, Manzano 30, que es justamente el objeto de este proceso penal. Simplemente a usted, señora Juana Talavera, consultarle esta urbanización de Irpavi, este lote de terreno. ¿Tiene usted conocimiento actualmente quién es el propietario? Señora Juana, acérquese al micrófono, no se le escucha. Desconozco. Muy bien. Y si podría usted tener referencia
sobre este mismo lote de terreno, el año 2015, ¿a nombre de quién también estaría? Señora Talavera, No sé, señora juez. Muy bien, señora Talavera, la última pregunta. ¿Usted en algún momento conoce, ha intercambiado alguna conversación directa o indirecta con la ahora acusadora Marina Fuentes Canaviri? Objeción, señora juez. doctor Uriarte. La pregunta es capciosa. Entendemos el objeto del distinguido colega, pero una pregunta es directa. No existen diferentes verbos que puedan ser utilizados porque estarían hablando, y esto ingresa dentro de la capciosidad, en un tema presente, en un tema futuro o en un tema pasado. Futuro no, pasado o presente. Esta situación y no convergen en una situación específica, por tanto se aleja de lo que son las reglas de interrogatorio, ingresa cabalmente en lo que es una pregunta capciosa. Solicito se dé curso a la objeción y se ordene al distinguido colega realizar la pregunta, entendemos su fin, pero de forma correcta. Gracias. Doctor Campero. La palabra, señora juez. La pregunta es totalmente pertinente, ya que si bien se está tratando de un delito por estafa y estelionato, el cual la ahora acusada tiene toda la posibilidad de establecer si ha tenido algún encuentro o si ha tenido alguna conversación con la ahora víctima, Marina Fuentes Canaviri, simplemente para establecer que se pueda determinar si ha habido un acercamiento, no ha habido un acercamiento, para determinar si ha habido una estafa o no ha habido una estafa o un estelionato, ya que prácticamente quienes son los acusados era el señor Juan Talavera Torrico, Juana Talavera Torrico de Chazú y el señor Jorge Chazú. Entonces, básicamente, la víctima acusadora particular es la ahora señora acusadora Marina Fuentes Canaviri. La pregunta es totalmente pertinente, señora juez, para establecer si la ahora acusada la conocía, la conoció, entabló alguna conversación o directamente no. De acuerdo a su pregunta, estableceremos esa misma veracidad, por lo cual es pertinente la misma pregunta, que obviamente también se basa en la anterior declaración que hizo la misma señora juez. Vistos la objeción formulada por el abogado de la defensa, la respuesta del abogado de la acusación particular, las preguntas que deben ser realizadas a la acusada, se habría establecido en un principio que deben estar relacionadas y deben ser preguntas aclaratorias respecto a la declaración que ha prestado en la audiencia de fecha 27 de febrero de 2025. Declaración en la cual tanto el representante del Ministerio Público, el abogado de la acusación particular, así como el abogado de la defensa, han estado presentes y conocen los antecedentes, así como la versión que ha brindado la señora Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú, respecto a los hechos que están siendo acusados. Por consiguiente, da lugar a la objeción formulada por el abogado de la defensa, debiendo el abogado de la acusación particular reformular su pregunta o, en su caso, retirarla. Determinación con la cual, por su oralidad, las partes quedan legalmente notificadas, pudiendo hacer uso de los recursos que la ley les franquea. Doctor Campero. Gracias, señora juez.
Vamos a ser respetuosos de la decisión que su autoridad ha determinado, no siendo congruente la misma, pero vamos a ser respetuosos de la misma como tal. Pero más allá de eso, a la señora acusada, Juana Talavera, ¿conoce usted, conoce usted a la señora Marina Fuentes Canaviri? Eh, señora Señora juez, Juana, sí, señora juez, es una pregunta que no puedo decir que no, hemos estado en el juicio, nos hemos visto, no la conozco, pero la he visto en el juicio. Primeramente eran presenciales y ahí, bueno, estábamos las dos. Esa es mi respuesta y Gracias, señora juez. Gracias. se tiene presente, doctor, ¿ha concluido con el interrogatorio? Sí, doctora, sí, sí. Se tiene presente, habiendo el abogado de la acusación particular concluido con el interrogatorio correspondiente, vamos a conceder el uso de la palabra al abogado de la defensa a fin de que formule las preguntas aclaratorias respecto a la declaración que ha prestado la parte acusada, Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú. Doctor Uriarte, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Vamos a ser muy puntuales. Señora Juana Talavera, ¿usted en algún momento vendió algún lote de terreno a la señora Marina Fuentes? Señora Talavera, conteste. no, doctor. Ya, gracias. ¿Alguna vez usted publicó algún anuncio de venta de lote de terreno en Irpavi en el periódico La Razón? No, doctor. ¿Alguna vez mandó a alguien a que publique la venta del terreno en el periódico La Razón? No. ¿Cuál es su número de celular? 722-64-304. ¿Desde cuándo es ese su número? Harán más de 23, 24 años, no tengo muy presente. ¿Alguna vez tuvo algún otro número? No, ¿Alguna vez su esposo le otorgó algún poder para vender el terreno? no, ¿Usted viajó a La Paz algún momento para recibir dinero de Marina Fuentes? no, doctor. Usted señaló que inició un proceso civil que se encuentra en sentencia a favor suyo. ¿Recuerda en qué juzgado era? Doctor, en el juzgado número 15, civil y comercial. ¿Recuerda el número de la sentencia? Doctor, 727. ¿De qué año? Del 2021. Ya, finalmente, señora Juana, ¿usted conoce a la señora María Contreras? No, Ya, y usted tiene alguna sobrina que se llame Sandra Talavera Claure? no, Sin más preguntas, señor. Una pregunta más, señora. Señora Juana.
¿Cuándo fue la última vez que usted renovó su cédula de identidad? Cuando ha fallecido mi esposo, para cambiar mi estado civil. ¿Aproximadamente qué fecha fue eso? Mi esposo ha fallecido el 20 de julio, en agosto del 2023. Antes de eso, ¿la cédula de identidad que usted tenía es indefinida? Es indefinida. Tengo 77 años. ¿Cuánto tiempo tiene la anterior cédula antes de que la actualice a viuda? ¿Cuánto tiempo tiene de existir esa cédula con usted? No sé, doctor, pero hace muchos años que la tengo. ¿Un aproximado? Ni idea, doctor, porque como no le ponen fecha. ¿Puede usted recordar si que el momento que ocurre todo este problema, usted estaba con esta cédula de identidad? Ah, eso sí, sí, manejaba Ya, esta cédula. perfecto. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene registrada esa firma en CEGIP? Desde que era joven, doctor. No tengo ¿No hizo idea. ningún cambio de firmas? Doctor, No. un momento, por favor. Señora Talavera, un momento. Usuario Carol Vázquez, ¿a quién corresponde? Buenas tardes, señora juez. Disculpe, tenemos audiencia a las 15:30. ¿De qué proceso es? El número oculto. 0041, señora juez. Doctora, La señora Carol Vázquez, el número de CUT me puede pasar. Señora juez, ha habido una confusión. Mil disculpas, voy a salir. He confundido los links. doctor Uriarte, continúe, por favor. Gracias, señora juez. Y finalmente, permítame. ¿Qué se llamaba la cuidadora que ustedes dejaron en el terreno? Olga. ¿Recuerda qué apellida? No, doctor. ¿Alguna vez usted le dio alguna facultad de venta a la señora Olga? No. ¿Su esposo le dio alguna facultad? No. ¿Recuerda qué fecha estuvo Olga cuidando la casa? No. Sin más preguntas, señora juez. Muchas gracias, señora Juana. Sin más preguntas. Se tiene presente. Habiendo concluido con la declaración de la señora Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú, habiendo el representante del Ministerio Público, abogado de la acusación particular, así como el abogado de la defensa, realizado las preguntas respecto a la declaración que ha sido prestada en fecha 27 de febrero de 2025, vamos a dar por concluida su declaración. Señora Juana Talavera, puede mantenerse en sala de audiencia virtual y el micrófono lo va a aperturar cuando se le solicite. Doctor Uriarte, está levantando la mano. Sí, señora juez, toda vez que ya ha dado por concluida la declaración de la señora Juana Talavera, la defensa va a anunciar prueba extraordinaria consistente en inspección judicial al juzgado 15 en lo civil y comercial de la ciudad de La Paz, objeto de poder revisar el proceso iniciado por la señora Juana Talavera, objeto de poder verificar la sentencia 727 quebrado 2021.
Eso que obviamente lo produciremos en el momento procesal oportuno, pero tenemos que anunciarla porque nace producto del debate. Lo mismo que vamos a solicitar, digna autoridad, habiendo referido claramente que sus cédulas de identidad son desde hace muchos años las mismas y que no ha cambiado firmas y rúbricas, vamos a solicitar, vamos a anunciar prueba extraordinaria consistente en la inspección judicial a oficinas de CEGIP ubicadas en el CARDEX central, ya sea en San Pedro o en Sopocachi, a objeto de poder verificar las diferentes cédulas que se le hubieran emitido en los últimos 20 años a la señora Juana Talavera y la contrastación de firma de su CARDEX personal, que es una ficha de registro personal, si no equivocamos el nombre, o similar, que lo produciremos en su momento oportuno, pero sin embargo, producto del debate, nace dicha prueba que tenemos que anunciarla. Gracias. Se tiene presente el anuncio de prueba extraordinaria respecto a la inspección judicial que se está solicitando al juzgado 15 público en lo civil y comercial. Asimismo, a la inspección judicial a las oficinas del CEGIP. Prueba extraordinaria que al haber sido anunciada es también puesta en conocimiento de los sujetos procesales, acusación particular, así como Ministerio Público, dando continuidad a la presente audiencia, habiendo ya concluido con la tercera etapa. La palabra, señora magistrada. Doctor Araníbar. En relación a la prueba extraordinaria que se ha establecido por su autoridad, bueno, estará en debate en el momento oportuno, que es posterior a la prueba ordinaria, a efectos de que no se diga que se está consintiendo la producción de esa prueba. En el momento oportuno debemos expresarnos en relación a que, conforme a las vertientes que establecen la prueba extraordinaria, se establecerá en ese momento procesal previo a el debate en relación a su conducencia y posterior inclusive exclusión probatoria. Sin embargo, solamente para efectos de que no se diga que hay actos consentidos en relación al ofrecimiento, estamos refiriendo de que en el momento oportuno se establecerá de parte del Ministerio Público la introducción de esa prueba y se efectuará si la misma nació del debate o si es una prueba de reciente obtención o conocimiento u otro que se establecerá en ese momento procesal y no en este. Gracias. Se tiene presente, doctor, únicamente La palabra, si ha señora hecho. juez. Doctor Campero, previo allá. Se le concede el uso de la palabra, doctor. Con carácter previo, señora juez, propugnado lo establecido por el señor representante del Ministerio Público, vamos a justamente ver este tema de la observación, ya que el colega abogado no ha referido qué normativa penal se está ajustando para, no sabemos si es una reserva, no sabemos si está anunciando nuevos elementos de prueba extraordinaria, porque eso se ve en la etapa correspondiente. Y obviamente no hemos escuchado al momento de la declaración, calculamos que está refiriéndose a la declaración de la señora acusada y obviamente reservará, pero eso no se ha escuchado, de reservar alguna prueba de reciente obtención. Lo que nosotros hemos escuchado es una presentación de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria tiene su acápite y tiene su momento para ser presentada como tal, que es muy distinta al del tema de la reserva prácticamente de reciente obtención. Entonces, bajo esta misma observación, señora juez, se pueda tener presente que se tenga que determinar básicamente la pregunta, la respuesta y en la respuesta en el momento preciso de hacer la reserva correspondiente, correspondería. Y en este aspecto, calculamos que lo que está haciendo nuestro querido colega abogado es anunciar a usted que va a presentar una prueba extraordinaria
en su momento establecido, y en su momento también se podrá establecer la fundamentación y debate si corresponde o no corresponde presentarla como algo nuevo, y eso el colega lo va a defender y seguro fundamentar en su momento, simplemente para la observación y no el consentimiento mismo de la misma. Es todo, señora juez. Se tiene presente el abogado de la defensa, conforme Sí, se tiene registrado. gracias, Doctor. señor juez. Solamente solicito dirección de audiencia. Ha sido clara la intervención del suscrito abogado y la determinación por su autoridad. No es un debate, están generando una actuación procesal inexistente. No hay aclaraciones y observaciones. Hay recursos, hay interposiciones, excepciones, hay momentos procesales. Solicito dirección de audiencia para darle dinamicidad y celeridad a una audiencia que debe ser realizada en base a sus principios. Gracias, señora juez. Se tiene presente, ya la suscrita había determinado que el abogado de la defensa está haciendo anuncio de prueba extraordinaria respecto a una inspección judicial, al juzgado 15, público, civil y comercial, así como a las oficinas del CEGIP, la misma que será considerada en la etapa procesal correspondiente. En consecuencia, habiendo ya agotado la tercera etapa, respecto a la declaración de la acusada, vamos a pasar a una cuarta que está reservada para la producción de la prueba. En ese entendido, encontrándose presente en sala de espera, los testigos o parte de los testigos que han sido ofrecidos por el representante del Ministerio Público, vamos a solicitar que por secretaría se informe quiénes están presentes en sala de espera. La palabra, señora juez, informa a su autoridad que los testigos del Ministerio Público se encuentra la señora Marina Fuentes Canavis de forma presencial, se encuentra en Secretaría del Juzgado el testigo Orlando Uría Cuevas. Así también se encuentran testigos de la parte querellante, el señor Rodo Baspineiro, el señor Mario Centellas Blanco y Jorge Siles Cajas se encuentran en sala de espera. Esos 3 testigos se encuentran en sala de espera. Es cuanto tengo bien informar. Se tiene presente el informe de la señora secretaria del juzgado, habiendo el representante del Ministerio Público ofrecido en calidad de prueba testifical de cargo la atestación de 9 ciudadanos, de los cuales, conforme ha referido la señora secretaria, se encontraría de manera presencial en Secretaría del Juzgado el señor Orlando Uría Cuevas, asimismo habiendo sido ofrecida en calidad de testigo la señora Marina Fuentes Canaviri, no encontrándose ningún testigo más a efectos de que preste su declaración testifical de cargo, Ministerio Público convoque a su primer testigo. Gracias, señora magistrada. Una sola aclaración. Escuché que también está Henry Rodo Baspineiro y Orlando Uría Cuevas en audiencia, señora magistrada. A este afecto, bueno, a efectos de establecer si están presentes y su comunicación en el proceso y que en el momento oportuno que declare. Solo que la aclaración a efectos de que Secretaría nos refiere si evidentemente están o no, siendo que su autoridad refirió que no estuviese y sería la única testigo. Se tiene presente del informe emitido por la señora secretaria. En sala de espera se encontraría el señor Henry Rodo Baspineiro, quien también habría sido ofrecido en calidad de testigo por la acusación particular. Con esa aclaración, Ministerio Público convoque a su primer testigo.
Gracias, señora magistrada. Solicitamos la presencia de María Fuentes Canavir, por favor, a efectos de su convocatoria. Señora Marina Fuentes Canaviri, habilite cámara y micrófono. Señora Marina Fuentes, ¿me escucha? Le escucho, señora juez, y también está habilitada la cámara. Ya está bien, se va a aproximar un poco más a su micrófono a efecto de que las partes, así como los abogados, tengan pleno conocimiento de lo que usted va a declarar. Señora Marina Fuentes Canaviri, a efectos de establecer los datos de su identidad, exhiba su cédula de identidad. ¿Está bien? Exhiba su cédula de identidad, por favor, en pantalla. Un poco más cerca. Ahí está bien. El reverso. Correcto, señora Marina Fuentes Canaviri. Señora Marina Fuentes Canaviri, le voy a realizar una serie de preguntas a efectos de establecer sus generales de ley. ¿Está bien? ¿Cuál es su nombre completo? Marina Fuentes Canaviri. Su número de cédula de identidad. 13-79-46-7, Potosí. Su lugar y fecha de nacimiento. 12-12-1966, Potosí. 12 de diciembre. ¿Sí? De 12 de diciembre de 1996. 1966, perdón. 1966. Sí. ¿Dónde ha nacido? Lugar de nacimiento. En la ciudad de Potosí. Provincia. Tomás Frías. Localidad. Potosí. Estado civil. Soltera. Profesión u ocupación. Soy médica especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Ya. ¿Su domicilio actual? El domicilio actual es en la zona de Coani, Avenida Andrés Muñoz Reyes, número 22. Zona de Coani, Avenida Andrés Muñoz Reyes, Muñoz dice, ¿no? Reyes. Sí. Número 22. 22. Ya. Señora Marina Fuentes Canaviri, ¿usted conoce a la señora
Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú. Sí, la conozco. ¿De dónde la conoce? Bueno, la primera vez que la conocí fue el 3 de enero del 2014, cuando a las personas que entregué el dinero, que era en efectivo $60.000, en la oficina del doctor Mario Centellas, en presencia del doctor Rodbas Pineiro. Bueno, les entregué y ellos al terreno, les entregué un 28 de diciembre. Después teníamos, o sea, por la comprada en terreno, y después teníamos que viajar a la ciudad de Cochabamba, porque el día de la firma, o sea, vino nada más la señora Juana Talavera, trayendo un poder de su esposo, Jorge Chazú, indicando que él no podía viajar a La Paz porque se encontraba delicado. Entonces, ahí en presencia de los abogados, y constata en el documento de compraventa, donde para evitar, digamos, dificultades en que no podía viajar en los siguientes días, teníamos que viajar a la ciudad de Cochabamba 2 días después, el 30 de diciembre. Entonces, señora Marina. Un poquito para que se me entienda, porque para decirle de dónde le conozco a la señora Juana Talavera, a la que está presente en audiencia. Entonces, 2 días después teníamos que viajar. Señora Marina, señora juez, le he hecho una pregunta concreta. Le he indicado si la conoce, me dice si la conozco. ¿De dónde la conoce? Le refiero. Usted me dice la primera vez que la vi ha sido el 3 de enero de 2014, ¿correcto? ¿Me escucha? Sí. La palabra, señora juez. Disculpe, señora juez, entrecortado, perdón, la escuché medio entrecortado. ¿Me repite la pregunta, por favor? A ver, señora Marina Fuentes Canaviri, ¿me escucha ahora? Ahora le escucho. O sea, la pregunta que escuché, señora juez, es que cuándo y de dónde le conocí a la señora Juana Talavera presente en audiencia. Le conocí el 3 de enero, o sea, cuando me citaron las personas a las que di el dinero, me citaron 3 de la tarde en el terreno de Irpavi, y se hizo presente esta señora, la que está presente, entre 5 personas, 3 varones. A ver, señora Marina. Ella. Señora Marina, ¿me escucha? Que estaba ahí de cuidadora desde la mañana. Ahí la empecé a conocer. Señora Marina, ¿me escucha? Me parece que no me escucha porque le estoy hablando. La escucho, la escucho. Sí, la usuario, escucho, señora juez. Ya, a ver, señora Marina. El usuario Mendoza. Ya, a ver, señora Marina, únicamente, ¿me escucha? Ya. Le escucho, señora juez. Ya, a ver, le estoy realizando una pregunta concreta. Le he preguntado si la conoce a la señora Juana Talavera Torrico, viuda de Chazú. Me dice, sí la conozco. ¿De dónde la conoce? Sea concreta su respuesta. Ya, la palabra, señora juez. Concluiré. Por eso, la conocí el 3 de enero. Disculpe, ¿puedo responder? A ver, aguárdeme, le estoy refiriendo cómo tiene que responder. Quiero una respuesta concreta. Sí la conozco y la conozco de acá. Porque usted los hechos que me está refiriendo, usted los va a absolver conforme a las preguntas que se le vayan realizando. ¿Me ha entendido? Está bien. Está bien. Ya.
Doctor Uriarte, está alzando la mano. Sí, la palabra, señora juez. Señora juez, voy a solicitar la suspensión de audiencia o un cuarto intermedio para que la señora declarante se haga presente en su despacho por 3 motivos. Primero, estamos conectados con 2 dispositivos en la misma oficina, la doctora Figueroa, mi persona, y escuchamos un delay, pero que es bárbaro con respecto a la declaración de la señora Marina en los 2 equipos, o sea, no es solamente del mío, es también de la doctora Pamela Figueroa, y asumo que esto está afectando en el desarrollo de todos los dispositivos, de todos los sujetos procesales. Segundo, cuando habla la señora Marina Fuentes, se escucha el pasar, porque así está, y lo está haciendo seguramente cerca de su micrófono, el pasar de hojas, lo que quiere decir que está leyendo documentos para poder declarar. Y una testigo o es presencial o es referencial en su atestación de lo que conoce, no tiene respaldos, no tiene ayuda, no tiene nada. Y en anterior audiencia, vuestra autoridad ha señalado y ha afirmado que debía hacerse presente la declarante, la señora Juana Talavera, ha viajado desde la ciudad de Cochabamba para poder estar presente y poder darle esa transparencia de mediación y contradicción y oralidad. Solicito de la misma manera en base a un principio de igualdad de partes o señale un cuarto intermedio de 20 minutos y que se haga presente la señora declarante en vuestro despacho y los que así creamos convenientes como el suscrito profesional que quiere estar presente en la declaración de la señora Marina Fuentes o en su caso se realice una reprogramación de audiencia para asegurar que la señora Marina Fuentes se encuentre ante vuestro despacho de forma presencial, porque genera demasiada susceptibilidad que no una, sino varias veces ha escuchado el mover de hojas al momento de su declaración porque está leyendo un documento. Gracias, señora juez. No estoy moviendo ninguna hoja. Se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa. Es evidente lo que manifiesta, toda vez que la suscrita en reiteradas oportunidades le ha solicitado a la testigo refiera si le está escuchando correctamente, sin que la misma refiera si me escucha, por cuanto ella continúa hablando mientras yo le estoy solicitando que pare o en su defecto me refiera si me está escuchando correctamente. Toda vez que ya en una anterior audiencia, a solicitud y ante la observación efectuada por el abogado de la acusación particular, a efectos de que se dé cumplimiento al principio de inmediación respecto a la declaración que debe ser prestada, en este caso, por quien también se constituye en parte víctima y denunciante dentro del presente juicio, quien a la vez también se habría constituido en acusadora particular, señora Marina Fuentes Canaviri, la misma que ha manifestado en un inicio que actualmente habita en la zona de Coani, en la avenida Andrés Muñoz Reyes, número 22, de la ciudad de La Paz, a fin de que las partes cuenten con la igualdad procesal que se encuentra establecida en el artículo 119 del texto constitucional, así como el principio de igualdad de armas con la que debe contar tanto la parte, en este caso, acusador particular, así como los abogados de la defensa. Vamos a señalar audiencia presencial a efectos de que la ciudadana María Fuentes Canaviri se constituya en instalaciones del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, séptimo de la capital. Considerando que ya nos encontramos a horas, a escasos minutos de las 4 de la tarde, el horario de funcionamiento de los juzgados está hasta las 16:30, toda vez que la suscrita considera que el tiempo el cual le va a llevar a la señora Marina Fuentes Canaviri de su traslado desde la zona de Coani
a instalaciones de este despacho va a sobrepasar los 30 minutos. A efectos de que se dé un cuarto intermedio, vamos a realizar la reprogramación de la audiencia. Audiencia en la cual deberá comparecer de manera presencial la señora Marina Fuentes Canaviri. Asimismo, se va a solicitar a los abogados, tanto de la acusación particular, así como de la defensa, se constituyan de manera presencial en instalaciones del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo. Únicamente la audiencia se va a llevar de carácter virtual para el representante del Ministerio Público, toda vez que ya en una anterior audiencia él mismo habría referido que debido a la carga procesal y a la cantidad de audiencias con las que tiene señaladas, se va a conectar vía virtual y plataforma Zoom a las audiencias que están siendo señaladas. A este efecto, vamos a proceder a la reprogramación de la audiencia con la advertencia de que si la testigo Marina Fuentes Canaviri no se hace presente a la audiencia que va a ser señalada, se va a dar por agotada su declaración testifical. A este efecto, se va a disponer la reprogramación de audiencia, debiendo también los testigos que han sido ofrecidos por el representante del Ministerio Público y se encuentran presentes tanto en sala de espera, así como de forma presencial en instalaciones de este juzgado, por secretaría procederse a su notificación para que comparezcan de manera presencial a la audiencia que está siendo señalada. Audiencia que se efectuará en fecha jueves 3 de abril de 2025 a horas 9:30. Señalamiento con el cual las partes quedan legalmente notificadas a efectos de su comparecencia de manera presencial. Determinación con lo que damos por concluido el presente acto, salvo que exista observación al señalamiento de audiencia. Doctor Uriarte. Sí, solamente ratificar la hora, 9:30, ¿no? 9:30, doctor. Muchas gracias. Ahí estaremos. Doctora Figueroa. Sí, señora juez, era la misma duda que tiene mi colega. Habiéndonos aclarado la hora, no, nada más, señora. Se tiene presente, doctor Campero. Doctor Campero, no se le escucha nada. Parecería estamos presentes. Doctor Campero, no se le logra escuchar doctora. nada. Está bien, doctor. Ministerio Público. Sin observaciones, señora magistrada. Se da por concluida la audiencia. Las partes pueden retirarse. Hasta luego. Gracias, señora juez. Hasta luego a todas las partes. Buen inicio de fin de semana. Hasta luego, señora doctor. juez. Hasta luego. Hasta luego.